Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos al mejor y único show de entretenimiento deportivo de la radio y la televisión a nivel internacional. Este día tenemos un súper programa que estoy seguro que usted no se va a querer perder y le platico un poco de los temas que va a tener sobre la mesa. Hablamos de lo vivido en la cobertura del Real Oviedo contra Real Madrid, además del caso Vinicius Junior. ¿Se están comportando bien con él? ¿Él se está comportando mal con la gente? Hoy analizamos desde adentro lo sucedido en el estadio de Oviedo. Además, hablamos del arranque de la Bundesliga y de la Premier League, la liga alemana que apenas va en su jornada número 1 y que tuvo un arranque bastante próspero para el Bayern München. Además, hablamos de torneos sudamericanos, el US Open y mucho, pero mucho más. Señoras y señores, pónganse cómodos que ya comienza Somos Cracks. Arrancamos. Y bien, arrancamos el programa del día de hoy desde la espectacular ciudad de Oviedo. Qué bien atendidos estamos, qué espectacular el trato que hemos recibido desde que llegamos, tanto a nivel del estadio, con la afición y todo, hasta cuando llegamos a la ciudad y la forma en la que la gente se ha contactado, se ha conectado directamente con nosotros, el equipo de Somos Cracks. Antes de comenzar, obviamente, con toda la información que tenemos este día, tengo que saludar a mi partner, a mi compañero de viaje, a Sancho Panza. ¿Cómo estás, Marco Sánchez? ¿Qué tal, José? Buenos días, encantado. Como bien dices, una ciudad de primera, así que encantadísimo porque hemos disfrutado mucho aquí. Bueno, espectacular como ha sido el trato, también así fue lo que pudimos ver, creo, y vamos de lleno con lo que fue el partido entre el Real Madrid y el Oviedo. En primera instancia, y antes de que nos metamos de lleno con el tema de lo del partido, me gustaría que comentemos un poco lo que vivimos en la previa. Espectacular el tema del estadio, ojo, el ingreso, algunas falencias todavía, algunas carencias que han tenido al momento de la señalización y todo, claro, es diferente un equipo de segunda a un equipo de primera división, y ayer creo que a nivel de organización quedó un poco a deber, pero luego en la presentación y todo esto de juego de luces fue un espectáculo. Espectacular, una marea de camisetas azules, toda la ciudad involucrada, se notaba que eran 24 años esperando, se ha vivido la pasión, se ha vivido la ilusión y se ha palpado todo eso. Y luego el arranque ha sido inmejorable, que lo estuvimos contando con 4 shows, show de luces, el himno que tiene Melendi, que es espectacular, el Asturias Patria Querida, y luego otro show de las danzas locales. Ha sido muy bonito, que hace que todo el público pues se enchufe desde el primer minuto. Sin lugar a dudas. Y bueno, antes de, y eso sí hay que, así como comentamos todos los detalles positivos, también hablar un poco de lo que sucedió cuando recién ingresábamos al estadio. Tuvimos que buscar por cada uno de los portales que había de ingreso, de acceso, dónde estaba el acceso a prensa. La gente no sabía, o sea, las personas involucradas en el staff del club no sabían, y entendemos, pues este caso, como repetimos, es el primer partido de local en primera división luego de 24 años y las cosas se manejan muy distinto. Probablemente la costumbre esta de que en segunda menos los equipos, las visitas son más, podríamos decir, aisladas, muy poca prensa, y probablemente por esto, pero son cosas que se tendrán que ir mejorando, pero al final decía en el tema de organización, ya lo decía Marcos, este tema de las gaitas, de los himnos, de las luces, fue un espectáculo total. El estadio vivió una fiesta entera y esto hay que recalcarlo también porque se notó realmente esas ganas, ese deseo de volver a la primera división, y ahora que están acá, pues obviamente de querer quedarse. En el cántico, ¿no? ¿Es de primera? ¿Oviedo es de primera? Sí, además, 0 incidencias con las aficiones. Sí. Todo se comulga con total naturalidad, que es como tiene y debe que ser el deporte, con lo cual, fantástico, todo gente mezclada, que es lo que tiene que ser. Niños, un ambiente muy familiar además, sí, ¿verdad? Sí. Con muchos niños. Bastante niños. Con lo cual es extraordinario. Sí, bueno, nos metemos de lleno entonces en lo que fue el partido, un encuentro en lo que en los primeros 5 minutos teníamos a un Oviedo encima tratando de romper incluso desde los primeros 10 segundos de partido el cerrojo impuesto por Xabi Alonso a nivel defensivo. Tuvo que llegar Thibaut Courtois, de hecho, en la primera jugada del encuentro a los 6-10 segundos más o menos de haber iniciado después del saque, a despejar un balón que si no salía probablemente se podría haber convertido
de que el primer gol del partido y cambiarlo absolutamente todo. Así que de allí en adelante el Real Madrid fue imponiendo un poco más el ritmo, fue quedándose con el balón. Me llamó la atención el posicionamiento, que esto no lo veíamos hace muchas temporadas atrás. Aparte del orden, el posicionamiento de Xabi Alonso con esa última línea defensiva en el medio campo. O sea, el Real Madrid estaba metido por completo, sometiendo al rival. Claro, esto dependerá mucho también del club al que enfrentes. Sin embargo, sí, a Xabi Alonso, y ayer lo decía en conferencia de prensa, le gusta esto de jugar con el equipo más adelantado para tratar de que la pelota no pase a tu zona. Que las comparaciones son odiosas, desde luego, pero hay un trabajo táctico que hacía mucho que no veíamos en el Madrid, y se ve toda la línea, los jugadores saben perfectamente cuál es su rol y la función a cumplir, cómo van supliendo, cuando va subiendo uno, cuando hay coberturas, y la importancia que tiene Dinghausen en este Real Madrid, en el que él hace como de centrocampista y tira al equipo hacia adelante, y todos ya se van un poco ahí conjuntando. La verdad es que hay un trabajo extraordinario que se ve rapidísimamente. Sí, y bueno, qué bueno también, tuvo 1 o 2 errores Dinghausen a lo largo del partido en los momentos de la entrega del balón, pero en general esa salida que le está dando al equipo, ese futbolista que, bueno, ya el Real Madrid ha tenido muy buenos centrales a lo largo de los últimos años y tenía una composición importante hasta el tiempo de la temporada anterior, donde las lesiones hicieron que se hicieran cambios al punto de poner a Aurélien Tchouaméni como defensa central. Pero lo que sí no tenía hace mucho tiempo, que yo recuerde en el Real Madrid, es un defensa con ese tipo de salida, como Dinghausen, a lo Fernando Hierro, un jugador de esos que no solamente te coge la pelota y la saca 40, 50 metros para sacarla de tu área, sino que levanta la cabeza, que tiene porte, que camina, que ve dónde puede armar juego y que sale jugando. Entonces, ese tipo de salida al Real Madrid le hacía muchísima falta, y Dinghausen apenas a sus 21 años ya está haciéndolo en el Real Madrid. Ha encajado a la perfección, no solo en el equipo, sino en el esquema táctico de lo que quiere Xabi Alonso, una jerarquía extraordinaria, un porte, un saber estar, un manejo de la pelota, que hace que esa seguridad se transmita a los compañeros. Sí. Es cierto que hay una línea roja que, como él cometa un fallo por exceso de seguridad, ahí estamos vendidos. Pero bueno, también está muy atento a Aurélien Tchouaméni, que está haciendo un inicio de temporada extraordinaria. Él jugó un partido maravilloso, con un montón de tackles, de entradas, de recuperaciones, de fuerza física, y eso también hace que si Dinghausen va, él puede, que a veces lo hemos visto cómo va reculando y recupera posición. Sí, seguramente. Bueno, ayer le preguntábamos y veíamos lo que platicábamos con Xabi Alonso, le consultábamos por ese tema defensivo precisamente. Ahora, las cartas que tiene Real Madrid en la zona defensiva son tan amplias que tienes 2, 3 jugadores por posición, y en el caso de la defensa central es un exceso incluso, me parece, o sea, porque estás hablando de jugadores que todos fácilmente podrían ser titular en cualquier club en Europa. Estás hablando de Rüdiger, de Militao, de Dinghausen, de Asensio, que prácticamente tienes para jugar con una línea de 3 sencilla fácilmente, y todavía tienes los recambios que podrían llegar para esa línea. Y luego, por los laterales, el tema de carreras, y ayer Dani Carvajal, que poco a poco se empieza a meter, ¿no? Claro. Lo vimos mucho más lento que lo normal, es normal también, viene de una lesión grave, tiene que ir primero tomando confianza, porque cuando regresas de una operación que sabes como futbolista que te podría quitar tu carrera, o sea, porque una lesión en la rodilla, una lesión de este tipo, donde hay operaciones y temas de estos, normalmente pueden acabar con la carrera de un futbolista. Si no, miremos a Ronaldo, el gordito, a Ronaldo Nazario, y a muchos jugadores que han terminado prácticamente haciendo a un lado su carrera porque esto les termina matando. Entonces, tiene que tomar confianza todavía Dani Carvajal. Se le vio bien, se le vio como siempre imponiéndose, pero yo creo que, por ejemplo, al nivel de velocidad de juego que tuvo ayer, no podría afrontar un clásico, por ejemplo, o un derbi o un partido de Champions importante contra City, Liverpool. Efectivamente, está con esos minutos ahora, que es lo que le va haciendo avanzar en su recuperación. Es un jugador de una jerarquía absoluta, de un liderazgo que es imprescindible en el Real Madrid, tener un jugador que es el capitán, que es una figura que todo el mundo quiere y respeta, y Dani va cumpliendo plazos, y este tipo de rivales pues son muy propicios para que cuando lleguen esos partidos complicados, como bien comentas, él pueda estar a tono físico, porque es verdad que si fuera un partido muy exigente sería complicado. ¿Te parece sobre Trent Alexander-Arnold con lo visto hasta el momento, o todavía está muy pronto como para que digamos que ya puede regresar y poner
en el banquillo a Trent. Es que Trent para mí tiene que dar muchos pasos hacia adelante. El debut para mí fue un poco decepcionante. Ayer no fue de la partida ni jugó. Creo que tiene que ponerse las pilas en el Madrid, porque si no a Dani Carvajal no le va a mover. Seguro, y bueno, y se supone que vino para ser titular, para cumplir ese ciclo de salida de un jugador legendario como Dani Carvajal, y que irá dejando poco a poco el camino, ¿no? Lo mismo que sucedió con Toni Kroos, con Luka Modric, que poco a poco fueron mermando minutos, fueron teniendo menos tiempo, entrando al minuto 60, teniendo ese volumen de recambio. Pero bueno, antes de que continuemos un poco sobre otro tema que tenemos que platicar seguramente también, que será el de Vinicius Junior, a nivel personal, a nivel ya fuera de lo futbolístico, comentemos primero a nivel del partido. Un cambio extraordinario porque el ritmo que estaba imponiendo y bueno, los intentos que tuvo Rodrigo Goes, mucha gente lo critica. Sin embargo, a mí me pareció que el partido de Rodrigo fue pasable, fue aceptable. Intentó, se metió en 2 o 3 ocasiones en medio de 3 o 4 defensas, trató de romper líneas, disparó a portería, cedió balones. Entonces me parece que ofensivamente tuvo mucho aporte, pero también se notó muchísimo en las ganas con las que entró Vinicius Junior. Para mí Rodrigo fue de muy menos a bastante más, y efectivamente necesitábamos ver a Rodrigo meterse en dinámica. Como bien decía Xabi Alonso en la rueda de prensa, necesitamos una línea A, una línea B, sea quien sea, permutando esos jugadores, quitando nombres, sino saliendo hombres, y al final eso es muy importante. Y ayer pidió jugar por la izquierda. Claro, y ayer la salida de Vinicius cambia bastante. Es cierto que arrancó flojo, apático, tuvo una pitada de la grada que a mí me sorprendió porque era un ambiente como muy de respeto, y es verdad que nada más salir pues la gente le silbó mucho. Luego tuvo una jugada que el árbitro le amonestó por entender que era una simulación de un penalti, y a partir de ahí creo que él hizo desclic, y ya vimos un Vinicius maravilloso y extraordinario. Sí, bueno, qué fantástico. Además de este tema de la maravilla con la que entra y las ganas y el coraje con la que entra Vinicius Junior a jugar al fútbol, también hay que resaltar por mucho seguramente a nivel futbolístico el tema de que vuelve o regresa Vinicius Junior al fútbol de la manera en la que el madridismo lo espera ver. ¿De qué manera espera el madridismo ver a Vinicius Junior? Pues seguramente ese Vinicius que rompe espacios, ese Vinicius que dribla, que encara, que se ve siempre de frente a la portería, que viene desde el lateral y hace diagonales que terminan dejando en absoluto desconcierto a la zona defensiva del rival, y al final eso es parte de lo que pudimos ver en el partido. Lo extra futbolístico lo vamos a comentar en un momento porque también tenemos a María García Mella que hace contacto con nosotros en unos minutos también hasta acá, hasta Oviedo, desde Madrid, bueno, desde Almería en este momento, y que seguramente también vamos a tener de qué comentar de ese tema de Vinicius. Pero en lo futbolístico a mí me gustó, regresó nuevamente a ser ese jugador que se adueña del balón y que empieza a generar volumen de juego ofensivo, y que eso obviamente transforma en un Real Madrid más importante, más imponente arriba, y teniendo a un Kylian Mbappé que ayer fue cosa de otro mundo, fue extraordinario, ¿no? Eso es lo que todo el mundo busca, una conexión real ya por fin de Vinicius Mbappé, que sea el terror absoluto de los rivales y que genere en Real Madrid goles, asistencias y un desnivel claro. Y ayer ya cuando empiezan a combinar y a juntarse es extraordinario. Sí, bueno, seguro. Vamos a ir en este momento también con María García Mella precisamente para platicar de este tema, Vinicius Junior, porque extrafutbolístico también se ha conversado mucho, pero mucho en las últimas horas de lo que sucedió en el estadio de Oviedo, en el partido entre el Oviedo 0-3 contra el equipo Real Madrid. Vamos contigo, María, hasta Almería. Hola de nuevo, me he cambiado de sitio, me he venido a la playa y el mar están hoy sumamente picados. Como picado pareció salir ayer Vinicius Junior al campo. Fue suplente de Rodrigo Goes, que fue sustituido a los 62 minutos de juego. En general se puede decir que el recibimiento del Real Madrid fue muy bueno de parte de la ciudad de Oviedo, desde el community manager en las redes sociales, poniendo de fondo de pantalla, digamos, la celebración de la Champions Real Madrid, a la conducta de los aficionados del Oviedo en los prolegómenos del estadio. ¿Qué pasó? Una vez el Real Madrid entró al campo y Vinicius empezó a calentar, todo el Carlos Tartiere empezó a abuchearlo a cada oportunidad que tenían.
También había gente con balones de playa. Ya se sabe que a Vinicius le duele cuando le mencionan su no balón de oro y se mofan de él diciendo balón de playa, balón de playa. ¿Qué ha pasado? Vinicius entró en el minuto 62 y marcó y asistió. Él fue a celebrar el gol junto a Mbappé, le tiraron una botella, Vinicius se dirigió al árbitro, el árbitro le dijo que se quitase de ahí y luego ya Vinicius pues se besó el corazón y, bueno, el escudo y les dijo a ellos lo de a segunda. Lo que pasa es lo siguiente, realmente la pregunta ¿es necesario o debe un jugador soportar lo que sea, vejaciones, insultos y mofas simplemente porque es un profesional y no puede contestarles en el campo? Una cosa es que Vinicius les devuelva los insultos, pero algo muy diferente es que responda con goles y evidentemente él podrá celebrarlos como les dé la gana. También es importante anotar que la grada de animación o la gente visitante, los madridistas que viajaron a ver el partido, estaban arriba en ese fondo. Entonces, ¿a dónde se supone que se tenía que dirigir Vinicius a celebrar el gol de Mbappé si no era a ese mismo fondo? Pero claro, la polémica es lo que vende. Vinicius es el malo de la película, el que tiene que cambiar su conducta. Los que las radios españolas llenan horas y horas y horas hablando de lo mal que se comporta y de cómo no es un ejemplo a seguir para los niños. Sin embargo, hay otro jugador que tiene 18 años que el otro día se estaba agarrando sus partes privadas, escupió mirando hacia la grada y aquí no ha pasado absolutamente nada. La prensa española calla, todos los medios callan y el malo se supone que es Vinicius, pero eso no debería empañar lo que es la gran afición de Oviedo, una afición de primera, ni tampoco empañar la vuelta a primera división de un grande como es el Oviedo. Así que Vinicius, céntrate, juega, responde con goles, bésate el escudo las veces que seas y yo me despido desde Mojácar. ¡Somos cracks! Bien, ahí estaba. Muchísimas gracias a María García Mella desde la hermosa Almería. Qué espectacular estar de vacaciones en una zona como Almería, ¿no? Maravilloso, un sitio. Tenemos un país extraordinario. Bueno, sí, porque acá igual la impresión al momento, en mi caso tú ya conocías, yo no conocía todavía esta zona, no conocía Oviedo y me parece espectacular. Calles sumamente ordenadas, bastante limpios, su gente espectacular, muy atenta. Cada uno de los lugares o los rincones donde hemos estado con Somos Cracks, desde nuestra llegada hasta este momento ha sido una atención bárbara, sí, espectacular, para que ni una sola queja de lo que ha sido esta visita hermosa a la ciudad de Oviedo. Bueno, en el tema de Vinicius Junior, que es en lo que se planta María para darnos esta información, yo creo que a nivel personal a Vinicius Junior le hace falta muchísimo crecimiento y ya es un jugador de una edad bastante avanzada como para tener este tipo de comportamientos en el fútbol que no le van a llevar absolutamente a nada a nivel de logros positivos personales. Yo creo que Vinicius tiene que aprender a controlar y a dividir lo que siente, a controlar la ira y todo esto, le griten o no le griten. Hemos tenido ejemplos que los hemos dado a lo largo de infinidad de ocasiones, de programas y todo, cuando hablamos de este tema de Vinicius Junior. Por ejemplo, cómo le gritaban a Cristiano Ronaldo cuando iba a Barcelona o a otras ciudades, cómo en la actualidad todavía está en un partido y le gritan Messi, 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 o le gritan Penaldo, tantas cosas, o al mismo Messi que le griten hormonado, que le digan esto, que le digan lo otro, que le dicen enano, y al final, o le gritan Cristiano Ronaldo en los estadios a Messi, y al final son dos jugadores que están tan bien posicionados mentalmente que controlan este tipo de situaciones que rodean los partidos, los entornos pues, de los partidos y que se ve el profesionalismo. En el caso de Vinicius Junior, este tipo de acciones le aíslan. O sea, ayer ingresa Vinicius Junior y claro, tampoco entenderé por qué, porque no ha hecho absolutamente nada en esta cancha Vinicius y recién están regresando de ahora en este momento y desde que entra Vinicius, desde antes de tocar un balón, de hecho, ya el estadio le estaba gritando cosas y le estaba diciendo cosas, tonto y haciéndole señas y esto. Habían unos chicos con unos balones de playa, que no sé de dónde viene tampoco, pero la reacción de Vinicius no es tampoco una excusa, ¿no? Realmente tiene que aprender a controlar estas cosas, Marcos. Yo creo que es que Vinicius, no sé si utilizar el término que es un caso perdido, pero creo que es un jugador ya que tiene un estigma, que tiene una etiqueta en todos los campos. Lo que estabas comentando muy acertadamente, José, de lo del tema de Cristiano, de Messi,
o jugadores en su día, Hugo Sánchez, Stoichkov, recuerdo, También. que les encanta ser silbados Figo. y que lo reinvierten, ¿no? Lo revierten y lo utilizan para multiplicarse, muchas veces le afecta. Entonces, como ve el público que le afecta, va todo el mundo contra él. Es cierto que luego se hace mucha injusticia, todo lo que él hace o dice o se malinterpreta o se magnifica o al final se van cambiando un poco, pero desde luego él, cuando termina el partido, ya pone en sus redes sociales: yo soy así. Entonces el mensaje que él envía es: esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, Y si no, pues, chao. Entonces esa es la historia, entonces él no va a cambiar. Ahora, ese mensaje es para los que le gritaron y le dijeron cosas en Oviedo, o es para la afición del Madrid el yo soy así, si me quieren bueno y si no, no. Yo creo que es para todos, ¿eh? Yo creo que al final él está con un... Porque el Madrid ya no se lo está tragando tampoco, ¿no? El madridismo también cuando juega en el Estadio Santiago Bernabéu tampoco ya le exigen fuerte, ya no... Yo sí noto una no se división, José, de que hay gente que es nuestro jugador, tenemos que ir a muerte con él, lógicamente, pero hay gente que ya empieza a estar cansada. Entonces creo que necesitaría él bajar los ánimos y dedicarse a jugar al fútbol, porque es un fenómeno, es un jugador extraordinario. Entonces tiene que dejarse de tanto gestito. Si se centrara en lo que es, Entonces, pero bueno, tendríamos actualmente en Vinicius Junior, sin dudarlo, al mejor jugador del mundo, si se centrara en lo que es, Claro. o sea, jugar al fútbol. pero insisto, al final luego la prensa, pues que está, pues mira, ayer hizo un gesto de la segunda y no, resulta que lo que estábamos hablando, que es que marca el segundo gol, Sí. y cuando él marca muchas veces el segundo gol, ¿verdad? Hace el gesto. hace el Entonces, gesto del 2. pero claro, hay veces que a lo mejor pues en el campo de Rayo Vallecano hace así unos niños y Claro. ya empezamos a juntar todo, ¿no? Entonces sí que es cierto que lo positivo sería que Vinicius se dedicara a jugar al fútbol, que se aislara mucho de lo que le van diciendo, porque cuando juegas de visitante te van a decir de todo, Sí, y es cierto que se vuelca casi todo en él. sí. Y en otros jugadores no tanto. Sí, sí, el partido cuando entra, una vez está Vinicius Junior dentro del campo, el partido se vuelca en la atención centrada totalmente en él como jugador, a pesar de que hay otras figuras como Kylian Mbappé, que en lo futbolístico probablemente es lo que llama la atención, pero cuando entra Vinicius Junior cambia, se vuelve una serie televisiva, se vuelve una película el partido y las cámaras le siguen para ver cada uno de los gestos que hace y todo esto. Entonces él tiene que entender también que esto es así, que cuando él está en el campo la atención está centrada y que si él responde a un aficionado o dos o un grupo de aficionados que le puedan insultar o le puedan decir lo que sea, tiene que entender que son cosas extrafutbolísticas y que se tiene que poner tapones en los oídos. O sea, sus reacciones tienen que ser así. Claro, la prensa también magnifica, porque ya lo decías tú con el tema del 2, que decían Vinicius mandó a la afición del Oviedo a segunda. No, era porque anotó el segundo gol. Porque no anotó, sino que participó y el Madrid anotó el segundo gol gracias a una jugada que también Vinicius participa. Pero fuera de esto también, luego el gesto que me lo dijiste en el momento, lo recuerdo, en el estadio. Sí. Vinicius celebra el gol y lo hace frente a la grada que está de los aficionados, de los 600 aficionados que vinieron de Real Madrid. Estaba en una posición, pero debajo de esa grada estaba lleno de, obviamente, mar de aficionados de el Oviedo. Y tú me dijiste, ya va a decir la prensa de que Vinicius fue a celebrarle a la afición del Oviedo. Estaba celebrando a la afición de Real Madrid. Y tal cual, este día ya hay en medios de comunicación diversos que Vinicius fue a ir a respetar a la afición del Oviedo. Falta siempre ese tiro de cámara. Siempre un poco. Pero de dónde lo veas, la historia de dónde la cuente. Pero fíjate que hay veces que cuando el árbitro ya cree que simula, y que puede simular, y enseguida le saca tarjeta amarilla, a lo mejor en vez de reprimirle, le saca directamente amarilla. Cuando ya marca el gol Vinicius, le hace un gesto como diciendo, no celebres allí. Y claro, Vinicius le dice, bueno, yo haré lo que me dé la gana, déjame en paz, solo falta que tú vengas a decir a mí qué hago yo. ¿Ves todo eso? Que está todo el mundo ahí, y árbitros incluidos, pues es lo que se ha ganado con la forma en la que él actúa. Pero se ha ido de madre todo, en mi opinión, y también influye mucho en los compañeros. Sé que hay veces que se ven gestos de los compañeros como diciendo, venga, seguimos. Y bueno, pues eso es lo que ojalá se cambiara. Yo creo que no se va a cambiar. Yo creo que ya está en una edad. Así. Sí. Y yo creo que ya está en una edad en la que ya esto ya es lo que hay, como él mismo lo dice. Esto es lo que hay. Que cuando es un chico de 18, 19, vaya, el caso de Lamine Yamal, yo creo que está en una edad en la que todavía se le puede centrar esta vida loca que lleva, esta distracción extrafutbolística que lo está orillando a un jugador que podría echarse a perder si lleva este mismo ritmo de vida, Lamine Yamal. Sin embargo,
está en una edad en la que todavía podemos asumir que familiares, entorno, club, psicólogos le podrán hacer un jugador maduro y formal que no haga este tipo de cosas. Pero en el caso de Vinicius Junior, yo no sé mucho de psicología, no sé nada, ahí María nos tendría que decir, pero yo creo que ya a los 26, 28 años ya no estás a punto de cambiar, ¿no? Dicen un dicho en Honduras, dice árbol que crece torcido no se endereza. Y yo creo que igual, ¿no? Bueno, yo creo que el spoiler final es ese, es decir, él mismo dice, así soy. Yo soy así. Yo soy así, entonces, si me quieren bien y si no, abrácenme y si no, pues aquí no jugaré. No lo sé, al final creo que, como he dicho al principio, creo que puede ser un caso perdido en ese aspecto. Vamos a ver si se centra, coge la forma y se dedica a lo que todos nos encanta, que es verle jugar, porque ojalá juega bien. Ojalá. Es una maravilla. Ojalá. Bueno, otro que juega bien, y antes de irnos a la pausa tenemos que comentar también, es Nico Paz. Este jugador que extraordinario, que actualmente el Real Madrid tiene sus ojos posicionados sobre traerle de nuevo a la plantilla, que está actualmente en el Como. Hubo una oferta del Tottenham. Mirá qué interesante, porque del Como al Tottenham hay un desnivel grandísimo. Es un equipo que probablemente no va a pelear por nada, que es pequeño, que es nuevo, que claro, hizo una gran inversión, pero que sigue siendo un equipo chico y a nivel de plantilla, comparado con la Juventus, con el Milan, con el Inter, con el Napoli, con la Lazio, está muy por debajo, pero llega una oferta del Tottenham, dicen 70 millones, y quien para la transferencia es el mismo jugador. Nico Paz dice, no quiero ir al Tottenham. El que da el no es el jugador directamente. ¿Qué pasó en este entorno? Bueno, hay muchas informaciones, por ejemplo, la procedente de Fabrizio Romano es que el Real Madrid le llamó y le dijo, tú vienes al Madrid en junio de 2026, si te vas al Tottenham no te voy a poder traer. Entonces Nico Paz quiere regresar nuevamente, quiere venir a su casa, quiere venir a Real Madrid en 2026 en junio y le ha dicho que no al Tottenham. Muchos aficionados, después de esta información, se hacen la pregunta que probablemente les vamos a aclarar el por qué ahora en este momento. ¿Por qué no lo traen ahora mismo? ¿Por qué no viene ya? Si Real Madrid necesita un jugador como Nico Paz, que necesita un jugador en esa posición que no lo tiene. ¿Por qué no viene ahora? Marcos, empezamos contándoles. Bueno, pues vamos a ver, no sé si es una petición expresa de Xabi Alonso de decir vamos a sacar rendimiento de los que tenemos, o simplemente a lo mejor dentro del club han comentado que no. Han preferido que esté un año más cocinándose, entre comillas, en el Como con la titularidad que tiene, porque va a tener a tope de minutos. Pero desde luego es una grandísima pregunta, porque el Real Madrid necesita jugadores en esa posición. Bueno, yo empezaría por que le encuentro más lógica al punto determinante para mí, que es lo económico. Yo empezaría por ahí. O sea, el Real Madrid realmente no está fichando y seguramente sí ficharía si vendiese a Rodrigo dentro de 2 semanas, si vendiese a Vinicius Junior a Arabia. O sea, el tema económico sí es importante. Por eso el Real Madrid está adquiriendo futbolistas a 3 pagos, a 4 pagos, que la gente dice, bueno, pero si tenemos no sé cuántos millones para fichar. Sí, los números están en positivo, pero hay algunas situaciones también extra administrativas que tal vez no se han tomado en cuenta al momento de ver los números, que si se llegan a tomar en cuenta en el lapso de la temporada, seguro, al Madrid lo podrían dejar en números rojos. Entonces, creo que el Madrid no se está queriendo hacer cargo de una plantilla en la cual en algún determinado momento, si estos números cambiaran, fuera a tener ese mismo obstáculo que está teniendo el Barcelona para acercarse al 1 por 1, para acercarse a estos temas, que al final en el tema económico es importante también saberlo manejar, y yo creo que por allí pasa la cosa sobre este Real Madrid, que espera, me imagino, recuperar en esta temporada, en el lapso de esta temporada, que ya se está trabajando en la insonorización del Estadio Santiago Bernabéu. Me imagino que está esperando también recuperar en este momento el tema de conciertos, de eventos extradeportivos, está visualizando también ventas y otras cosas de números que seguramente se darán antes de junio del 2026 y que probablemente le den ese paso, ¿no? Para poder fichar. Vamos a ver, sí. Todos nos sorprendió porque creo que a Xabi Alonso sí le gustaba el perfil de Zubimendi, y al final pues no se hizo esa compra. Y esa compra no se hace por tema económico, porque el jugador parece que esperó al Real Madrid hasta últimamente la llamada.
Entonces, desde luego, yo no sé si va a haber algún movimiento del mercado. Mi sensación es que creo que a lo mejor posiblemente no lo haya. Yo creo que ya está cerrada la plantilla del Madrid. Entonces, esto es lo que se queda y por eso, pues a lo mejor lo de Nico Paz, le han dicho, la próxima temporada contamos contigo. Bueno, pues vamos a ver cómo está el tema. Hay que ver si hay un apretón, un acelerón de último momento. Te comento, en Inglaterra se menciona mucho esto, que probablemente en los últimos 10 días de mercado sea cuando el Manchester City mete el pie en el acelerador con el Real Madrid y comienza a enviar ofertas por Rodrigo Goes. Vamos a ver. Tendría lógica esperar hasta ese momento, es un arma de doble filo, pero tendría lógica que en los últimos días el Manchester City haga esto, que ponga sobre la mesa la primera ocasión 70, 80 millones, que creerán que eso cuesta a Rodrigo por la temporada que acaba de pasar. El Madrid dirá que no, habrá otra contraoferta y así se irá hasta que el Madrid vea realmente las cifras que espera, ¿no? Que son 3 números del lado izquierdo del último cero el tema para poder decir. El tema no es solo vender, José, sino además qué puedes comprar en ese momento del mercado. También. ¿Qué necesidad? Que eso es lo complicado. Entonces, también. Bueno, pero yo creo que un jugador, si pusiéramos este ejemplo como Nico Paz, que quiere venir y que hay una excelente relación entre el Como y el Real Madrid, creo que si se vende un jugador, en cuestión de días se podría hacer. Lo de Nico Paz, por ejemplo, creo que sí. Podría venir. Lo de Nico Paz, sí. Otra cosa es la afición que espera. Si hay una venta de 100 millones de euros por Rodrigo. Sí, no esperará un Nico Paz. No espera un Nico Paz, pues a lo mejor eso ya chirría, pero bueno, vamos a ver cómo avanza el mercado. Bueno, señores, vamos a la primera pausa comercial del programa. Usted no se despegue porque cuando regresemos vamos a hacer diversos contactos, entre ellos con Magni Torres Jr., que nos va a contar cómo está el fútbol de Sudamérica y además, que por cierto volvió a ganar Boca Juniors. Después de 6 partidos, de ver empates y derrotas, ha vuelto a ganar Boca Juniors, ha vuelto a anotar Edinson Cavani. De eso y mucho más nos va a estar platicando Magni Torres Jr. Y además nos metemos de lleno en la Premier League, la Bundesliga y todo lo que usted quiere saber con respecto al fútbol sucedido en las últimas 24 horas. Vamos a la pausa y volvemos. Llegó la hora del corazón, esta pasión hoy toma el control. Bien, regresamos de la pausa, continuamos con más información. Nos metemos de lleno, Marcos, en la English Premier League. ¿Cuáles son los equipos que actualmente arrancaron con mejor categoría? La English Premier League es la liga para mí más competitiva y más importante de todo el mundo. Y bueno, en ese nivel de competencia normalmente siempre hay 4 o 5 clubes que están a la pelea hasta la última fecha. Es una barbaridad. Fíjate, José, a falta del Newcastle Liverpool, que está cerca ya de terminar, fíjate cómo arranca la Premier League, que en 2 jornadas solamente hay 2 equipos que ya tienen 6 puntos, que han ganado los 2, que son el Arsenal y el Tottenham, que han empezado muy fuertes, sobre todo el Tottenham, que es un equipo que ha invertido muchos jugadores, estuvo cerca de ganar la Supercopa Europa al PSG y bueno, pegó la campanada en campo del Manchester City de Pep Guardiola con ese 0-2 imponente y bueno, pues la verdad es que es una liga que está completamente en altibajos. Bueno, otro equipo que para mí, bueno, por los cambios, por lo que ha hecho en las últimas temporadas y lo que está presentando para esta campaña, a pesar de que tiene únicamente 4 puntos, bueno, no únicamente, no ha perdido tampoco, un gane y un empate en las primeras 2 jornadas, es el Chelsea. Que lo veo carburando, lo veo caminando, lo veo presentándose ya de lleno. Bueno, ya lo vimos en el Mundial de Clubes, lo vimos en el cierre de la temporada y con los cambios que ha tenido también dentro de la plantilla para esta nueva temporada me parece un equipo extraordinario que hay que ponerle el ojo y mucho cuidado también lo que podría ser la UEFA Champions League, porque el Chelsea parece que ha llegado con esa visión de no solamente pelear la English Premier League, sino también de ver el tema de competiciones europeas. Sin duda, para mí es uno de los grandísimos favoritos, comandados por Cole Palmer, pero luego hay un jugador que ha caído de pie, que es Joao Pedro, que Joao Pedro está arrancando en la Premier League, es un escándalo, ayer metió 2 goles en el 1-5 con el West Ham, y la verdad es que es un equipo con muchas caras nuevas, pero que se están encajando muy bien y que ya vimos en el Mundial de Clubes cómo arrasó al PSG en la final. Sí, o sea, es que lo extraordinario de ese partido no fue únicamente el tema del resultado, sino cómo se da. ¿Sí? Porque es que tienes resultados de un 1-0 hasta el minuto 85 y del minuto 85 al 90 3 goles y gana 4-0 y realmente no es lo que viste a lo largo de todo el partido. Pero es que el Chelsea contra el Paris Saint-Germain, que es para mí era en el momento el mejor equipo de todo el mundo, a nivel táctico yo creo que no hay un equipo que se maneje mejor el orden táctico que el Paris Saint-Germain.
y que venga el Chelsea y lo destroce en cuestión de segundos y que a lo largo de todo el partido le pinte la cara, porque es que se fueron al entretiempo, regresaron del entretiempo y yo dije, bueno, Luis Enrique les habrá puesto a una de aquellas y seguramente el Paris Saint-Germain vuelve a intentar por lo menos empatar o remontar. Y al final el Chelsea siguió siendo superior. Entonces fue un partido de 100. Es un equipo extraordinario y que tenemos una Premier League que es una maravilla, José. Si es que sí. lo vamos a ir contando, pero es que cada semana van pasando situaciones, partidazos, que es una maravilla. Sí, ahora también los equipos pequeños que han invertido, como el Newcastle, como el Nottingham Forest, que son equipos que han sido tradicionalmente históricos y que ahora los han adquirido grupos importantes económicos que los quieren traer nuevamente a una realidad actual, los quieren traer nuevamente a este panorama, a esta dimensión de los equipos grandes que en algún determinado momento fueron en los 90, ¿no? Porque la gente ahora habla mucho del City, del Chelsea y eso, y el City y el Chelsea antes de los 2000 prácticamente eran equipos de media tabla baja, incluso equipos, el Manchester City en determinados momentos podríamos decir un equipo chico. Siempre, y los equipos que estaban allá arriba en la pelea eran el Newcastle de Alan Shearer, por ejemplo, o el Nottingham Forest, que también fue campeón de Europa. En los 70. O sea, eran equipos diferentes. Bueno, a ponerle el ojo entonces a lo que está pasando actualmente en la English Premier League, porque seguramente va a ser un deleite total lo que vamos a ver esta temporada. Perdón, antes de que desviamos el segmento, la temporada parece que va a ir por el mismo camino de los últimos 15, 20 años. El Manchester United no se levanta nada, no se levanta con nada. Yo creo que por mucho dinero que metan, hay un mal endémico dentro. Es un caso, lo estuvimos hablando. ¿Qué puede estar pasando en el Manchester United? No sé si es una cosa. Porque es que cambia entrenador, cambian jugadores. Sí, yo creo que hay una inestabilidad social importantísima. Mucha gente está en contra de los Glazers, bueno, de todo el fondo al final que tienen por allí en el Manchester United, y que ha perdido ese foco ganador y competitivo que siempre estuvo. Algo parecido a lo que pasa al Milan. Sí. Al final son equipos que van poco a poco para abajo, tienen jugadores interesantes, individualidades, pero no funcionan como bloque. Y van perdiendo la comba con otros equipos que les pasan por delante y ya no les vemos en la Champions, o si les vemos no hacen buenas campañas. Y es muy complicado remontar el vuelo en estos equipos, ¿eh? Bueno, pero yo te digo una cosa, es que cuando mencionas la comparación, yo me hago mentalmente ese tipo de comparaciones, digo, el Milan y esto, hay otros clubes que les ha pasado, pero es que cuando miras el Milan de los últimos 10 años, entiendes que no ha estado ahí a la pelea porque a nivel de inversiones no estaba a la altura del Inter, de la Juventus y del Napoli, que son los equipos que han estado en los últimos 10 años ahí. Y entonces se entiende, dices, el Milan no ha estado ahí a la pelea, sí, pero es que por muchas razones administrativas no hacían la inversión necesaria. Ahora la hicieron y ahora desde hace 2-3 temporadas ya están a la pelea de nuevo, porque volvieron a invertir y por lo menos aparecen allí entre los primeros lugares. Compiten más. Compiten y esto. Pero el Manchester United, el punto extraño es que el Manchester United sí ha invertido, que ha hecho fichajes de 80, de 100 millones, de 50 millones, jugadores con categoría, con calidad, y al final, bueno, ni teniendo a Cristiano Ronaldo en la plantilla, hacían los méritos para estar entre los mejores. O sea, es una situación, y se cambia de técnico. Cambia mucho de técnico, es que tras la salida de Alex Ferguson, que son más de 20 temporadas, hay una inestabilidad, viene uno, funciona poco, cambian el librillo, viene otro, viene Ten Hag, o sea, están cambiando continuamente, creo que es una locura, una inestabilidad total, meten dinero, pero a lo mejor no es el jugador que necesita. Mira a Marcus Rashford, que ha estado en Aston Villa, un jugador que era posiblemente la estrella, un jugador local, ahora está en el Barcelona, cedido, conocido. O sea, al final no están dando no con la tecla, sino creo que con el piano. Sí, que van dando ahí. La marca del piano completo. Entonces es complicadísimo, ¿no? Y la inestabilidad social que tiene que haber a nivel de aficionados, porque tiene que ser durísimo, porque ha sido un club siempre mitológico, que ha estado en primera línea siempre, ¿no? Sí, bueno. Otra cosa que yo creo que no deben hacer es estar buscando al nuevo Sir Alex Ferguson. Alex Ferguson fue una figura tan importante y tan grande en el Manchester United que creo que a nivel de directiva el Manchester United está buscando otro Alex Ferguson. Está buscando otro entrenador que tenga un sistema de juego parecido, que implemente las mismas técnicas para el vestuario, no sé, o sea. Y otro Sir Alex Ferguson no va a haber. Alex Ferguson lo respetaban
por ser quien es y jugadores de alta categoría y que ganaban tal vez 30 veces más, como por ejemplo el tema de Cristiano Ronaldo y otros, Wayne Rooney en ese momento y todos esos jugadores, bueno, pasaron Paul Scholes, ¿cómo se llama? Ole Gunnar Solskjaer, Rio Ferdinand, jugadores que han sido leyendas de Inglaterra por sus manos y le respetaban precisamente porque ya se había ganado esa posición. Buscar a un Sir Alex Ferguson creo que es un error. Es que es un mal endémico del deporte en general, el buscar el nuevo X, el nuevo Modric, el nuevo Kroos, el nuevo Sir Alex Ferguson. Creo que tienes que buscar un nuevo rumbo, las personas son irrepetibles y los logros que hacen y tienes que buscar un nuevo estilo. Mira, el mejor ejemplo es el Liverpool, se va Klopp tras muchísimos años y un ciclo exitoso y de repente han analizado que podía venir, el entrenador del Ajax, tal, y el año pasado arrasa en la Premier League. Sí. Hace una temporada extraordinaria. Tiene un estilo, tiene un librito y eso es lo que hay que buscar. No estar dando tumbos ahora este, ahora el otro, a ver qué pasa, a ver no sé qué. Porque si no, creo que... Le pasó al Barcelona con Xavi. Claro. Querían el nuevo Pep Guardiola. Entonces dijeron, traigamos uno de la misma escuela con una ideología muy similar para que implemente lo mismo y volvamos a ser ese equipo que gana todo lo que encuentra en el camino, claro. Pero no es lo mismo sin Messi, sin Iniesta, sin Xavi, sin él dentro del campo, sin Puyol. Uno, y número dos también, no es lo mismo que porque tenga la misma ideología quiere decir que va a aparecer Xavi y va a plantear el equipo y va a ganarlo todo otra vez. Claro. Les pasó. O sea, es algo que sucede muy continuo. Bueno, lo que sí no sucedía muy continuamente y que está pasando en los últimos 5 o 6 años, podría decirlo yo ya generalizando por lo menos la etapa crítica, es lo que está pasando en el Boca Juniors. Y ahora vamos a ir a hacer un contacto directo con Magni Torres Jr., de Venezuela para el mundo, para que nos comente un poco sobre este tema de lo que está pasando en las Copas Sudamericanas, en las ligas sudamericanas y del regreso de un Boca Juniors que venía, aunque usted no lo crea, de una línea de 6 partidos sin ver una sola victoria. Muchas gracias a los muchachos en los estudios. Boca Juniors logró una importante victoria en el torneo clausura argentino al vencer 2-0 a Banfield en la Bombonera, con goles de los uruguayos Edinson Cavani y Miguel Merentiel, quienes destacaron por su rendimiento en el encuentro. Con este resultado, el equipo suma 9 puntos y se ubica en la tercera posición de la zona a 2 unidades del líder Barrancas Central. Por su parte, River Plate también consiguió una victoria significativa al derrotar 4-2 a Godoy Cruz. Los goles fueron obras de Sebastián y Giuliano, quienes anotaron 2 goles cada uno. Este triunfo mantiene al equipo en la lucha por los primeros puestos del torneo. En la Copa Libertadores, River Plate logró una épica clasificación a los cuartos de finales tras vencer a Libertad de Paraguay en una intensa tanda de penales, donde Franco Armani se destacó al atajar el último penal, asegurando el paso de River Plate a la siguiente ronda. En los cuartos de final, River Plate se enfrentará a Palmeiras de Brasil en una serie que promete ser de alto nivel competitivo. El torneo Clausura Argentina sigue ofreciendo partidos emocionantes, con equipos que están mostrando gran nivel y competitividad. De cara a septiembre, la Copa Libertadores promete duelos vibrantes en los que los representantes argentinos buscarán consolidar su presencia en la competencia continental. Desde Sudamérica, seguimos la acción y volvemos con ustedes a los estudios. Bien, ahí estaba la información de Sudamérica de la mano de Magni Torres Jr. Pues bueno, en el tema de Boca ya lo decía yo, es un equipo que en los últimos años ha presentado una versión totalmente distinta a la que hemos estado acostumbrados a conocerle, no solo en Argentina, sino que en el continente americano. Ese Boca Juniors que peleaba todas las Libertadores, ese Boca Juniors que ganaba todas las ligas, ese Boca Juniors que se presentaba en las Copas Intercontinentales. Bueno, al final una época gloriosa que normalmente mantuvo entre los 90s y 2000 y que se ha venido apagando de a poco al punto de que la afición de Boca actualmente está incluso pidiendo la salida de Juan Román Riquelme, que es la leyenda probablemente después de Maradona más grande de la historia de Boca, y que están pidiendo la salida de la presidencia de Boca Juniors de Juan Román Riquelme por todas estas situaciones y por el manejo que ha tenido en el equipo, con los cambios que ha tenido. Dicen el Boca está fichando momias porque ficha a Cavani en el ocaso de su carrera, ficha este, ficha el otro,
cuando estaba acostumbrada la afición a tener jugadores de categoría de primer nivel, como Carlitos Tevez, por ejemplo, y otros jugadores que dieron mucha historia a Boca, Marcos. Sí, al final, fíjate, estábamos hablando antes del vídeo de Mani, de lo que es el Milan, de lo que es el United, pues toda esa Boca decadencia, también. Pues Boca, pues entiendo que hay un margen económico también importantísimo, un factor económico fuerte, Sí. pero desde luego creo que no lo merece la masa social que tiene Boca. Incluso River no están tanto dominando su campeonato nacional, que es el primer paso para poder avanzar luego en Libertadores o en la Copa Sudamericana. Entonces necesitan ser fuertes en su campeonato y no lo hacen. Entonces es complicado. No, definitivamente, o sea, pasando por una situación bastante compleja, muy complicada. Bueno, platicamos un poco también de la Bundesliga alemana, de cómo ha arrancado esta nueva etapa de la Bundesliga, que se juega recién la fecha número 1. Mucha gente dice, bueno, pero en Inglaterra, en España ya van por la fecha 2. Sí pasa que en la Bundesliga hacía falta jugar el tema de la Supercopa, ¿no? Sí. La Supercopa alemana. Y en Italia, que también empezaron una semana más tarde, es por el tema de la Copa Italia, que la jugaba, bueno, entre ellos el club de Luka Modric, el Milan, el fin de semana anterior. Y bueno, ya ahora entrando cada vez más de lleno en la liga. Pero bueno, vamos nuevamente en contacto más con María García Mella, que nos platica cómo está el tema de la Bundesliga en la actualidad. Hola, muy buenas amigos, aquí sigo en la soleada Almería y la Bundesliga por fin ha dado el pistoletazo de salida este fin de semana y el Bayern de Múnich empezó con una goleada 6-0 al Leipzig. Harry Kane marcando un hat-trick en tan solamente 13 minutos en la segunda parte y Luis Díaz debutando con 2 asistencias y un gol. El Bayern de Múnich se ve que empieza con todo esta temporada y no con los titubeos de temporadas anteriores. El Borussia de Dortmund empató a 3 contra el St. Pauli. El Dortmund desaprovechó un 2-0 y luego un 3-1 para terminar empatando de forma dramática después de una tarjeta roja y un penalti fallido en el minuto 85 de juego. Por su parte, el Bayer Leverkusen empezó perdiendo su primer partido en casa 1-2 contra el Hoffenheim, el primer partido de la era de Ten Hag y el primer partido de la era post-Xabi Alonso. Empezaron ganando, pero dejaron ir el partido y al final se llevaron una derrota. Y eso es todo desde Mojácar y como siempre os digo, somos cracks. Bien, muchísimas gracias nuevamente hasta la hermosa Almería y esas espectaculares playas. Para María García Mella, el tema de la Bundesliga queda totalmente aclarado. Un Bayern München que siempre, como siempre arrasa, siempre jugar en casa contra el Bayern München. Yo creo que todos los clubes de la liga alemana lo tienen como una X, ¿no? O sea, de todos los partidos que se juega de local, los 19 partidos que juegan de local, todos los ganan. Sacar un punto, sacar un empate incluso es dificilísimo en el Allianz Arena, ¿no? Bueno, al final es un equipo, es una liga que creo que el péndulo ha vuelto a desnivelarse y me recuerda mucho a la liga francesa. Sí. Estas temporadas pasadas con Xabi Alonso en el Leverkusen le ha competido, le ha quitado el título nacional y el año pasado le siguió compitiendo hasta el final. Creo que este año ni el Dortmund ni el Leverkusen propio va a llegar ni mucho menos a la sombra de un Bayern además que se ha reforzado muchísimo. Sí. Y bueno, pues fíjate cómo ha arrancado. Es que decir un pentacampeón de una liga en Europa es una cosa bárbara. Lo que hace el Bayern München, un equipo que gane consecutivos 5 títulos, 4 títulos, 6 títulos, es una cosa que normalmente tú la ves en Escocia, en este tipo de ligas así, ¿no? Más amateur. Pero en las grandes ligas europeas realmente es una cosa de locos. Nos lo ha contado María, arranca la liga y mete 6-0. Mira, al Leipzig, realmente sí. Que no es un equipo que es recién ascendido, ¿no? Ha venido siendo un equipo que se la complica también cada temporada. Sí. De hecho, el Leipzig es de esos equipos que normalmente llega a Múnich y logra sacar puntitos, que arranca un empate, que incluso ha ganado el Múnich, que eso es dificilísimo. Y bueno, eso se esperaba que al arranque de la temporada así fuera, pero ahí está. Bueno, un equipo que arrancó y que está arrasando también, y es en la Liga Española, es el Villarreal, Marco. Hay que mencionar y hay que hacer honor a quien honor merece, porque el Villarreal también se ha planteado de una manera espectacular en el arranque de torneo. Es primero, 7 goles a favor, 0 en contra en los 2 primeros partidos. Sí. Es muy pronto para decirlo, pero parece un equipo que seguramente ya nos ha tenido acostumbrados a estar por allí a la pelea y parece que esta va a ser otra de esas campañas en las que seguramente estará entre los mejores, ¿no? Es importante lo que está haciendo. Es un equipo que, de la mano de Marcelino, creo que es un entrenador muy adecuado para la filosofía del club.
es un equipo joven, es un equipo que suele fichar muy bien. Ahora la estrella del campeonato, fíjate, Kylian Mbappé lleva 3 goles, pues arriba está el canadiense Buchanan, que se lo ha comprado al Inter de Milán, ya es propiedad del Villarreal, y bueno, ya lleva 3 goles. Bueno. El camerunés Taillon, de 21 años, es que al final es un equipo que son puñales, se rompen mucho líneas, son muy verticales, tiene el sello de Marcelino. Es cierto que son 2 partidos de local, con un Girona, bueno… ya en decadencia. Bueno, Girona en decadencia. pero hay que ganar. No. Es que esto no es fácil. Sí, o sea, bueno, el Madrid jugaba contra un recién ascendido y no le hizo 5 y terminó ganando hasta en los últimos 10 minutos. 10 minutos es mucho, Sí. En los últimos 5 minutos se anotan los últimos 2 goles. Entonces hay que hacer las cosas también sobre el campo y el Villarreal las hace. Ayer hace 4-0, 4 goles en los 28 primeros minutos. Eso dice mucho de la intensidad, de la Con la que mentalidad comienzas, con la correcto. que arrancas un partido, ¿no? El Correcto. seguir primero, segundo, tercero. Con lo cual es un equipo muy, muy a tener en cuenta. Sí, seguro. Y ojalá que vuelva a ser ese Villarreal que pelea por las competiciones europeas y no solamente por clasificar, sino que pelea las competiciones europeas, que está ahí en Europa League, que está ahí cuando clasifica Champions, pero que al final se convierte en un equipo que es una piedra dura Sí, para poder picar y que también meta la pelea, porque es que lo hablábamos ayer fuera de cámara, Sí. el tema de la Liga Española, que es una liga de 2 equipos, es una liga que la pelea el Real Madrid con el Barcelona, porque el Atlético de Madrid es un equipo, bueno, si en los últimos 10 años no ha campeonizado, solamente ha ganado un título en 10 años, de allí te dice que realmente no es cierto cuando te dicen, no, es que en España hay 3 grandes. En la pelea, Bueno, cuesta. el Atlético de Madrid llega hasta mitad de temporada peleando y luego desaparece prácticamente de la tabla y deja la cosa para equipos de 2. Ojalá que el Villarreal, el Sevilla, estos equipos que normalmente han sido Athletic de tradicionales, el Athletic de Bilbao, tuvieran ese crecimiento para poder dar una pelea. Y Siempre hacer. es bueno. Es conveniente para las ligas. Siempre. La Liga Española sería mucho más vista si Mucho tuviese más ese nivel fuerte. y mucho más fuerte, como Sí. la Premier League, por ejemplo, si tuviese ese nivel de competencia. Sin duda, sin duda. Al final. Pero bueno, ahí está. El Villarreal, ojalá que mantenga ese camino y ojalá que las cosas se le sigan dando para que podamos seguir viendo este tipo de fútbol en la Liga Española. Marcos, antes de despedir el programa el día de hoy, platicar un poco también. Ha comenzado ya a este punto el US Open. El US Open que también es muy prometedor a nivel de tenis y que también ha arrancado con muchas sorpresas dentro de ello. Por ejemplo, el día de ayer cae en derrota en su primer partido de US Open Medvedev, que es uno de los jugadores que ha sido tradición en los últimos 10 años, estar posicionado en los primeros top 5, un jugador que ha venido en un crecimiento absoluto importante, que ha hecho la pelea. Falta por ver a algunos otros jugadores en este US Open que han sido prometedores y que probablemente por estar en su propio terreno, como Fritz, por ejemplo, vayan a dar la pelea. Ayer Nole no tuvo problema tampoco para ganar su partido. Nole normalmente en este tipo de torneos no cede un solo set hasta llegar a finales. Pero bueno, es un torneo bastante prometedor y que también avisa de que dentro de estas sorpresas podría venir también mucha complejidad para los que normalmente son favoritos, como Carlitos Alcaraz, Sinner, que está intratable. Es una temporada bárbara, espectacular, que si la continúa al ritmo que va, Sinner probablemente le vayamos a tener mucho tiempo arriba, ¿no? En la pelea por ese primer lugar. Seguro, son 2 jugadores extraordinarios, tanto Alcaraz como Sinner. A ver cómo se recupera después de la última lesión que tuvo en la final, que fue la que ganó Alcaraz en el ATP 1000. Y son los 2 favoritos, pero claro, es que en el tenis ya sabemos que no podemos dar un mal partido o problemas físicos hace que te vayas cayendo. Entonces seguramente están llamados a estar muy avanzados en esas rondas finales, pero claro, como Grand Slam pues siempre es difícil. Claro, y es un torneo que normalmente pinta complicado. Hay muy pocos torneos en el tenis en el que yo diga que se ve tanto el tema o se pelea tanto el tema, por ejemplo, de la localía, como cuando juegas el US Open. Es que también el tema del americano, por ejemplo, a diferencia de cuando juegas en Inglaterra o cuando juegas en Francia, ese calor, ese cobijamiento que reciben los tenistas americanos ha dado tiempos como para que en el US Open veas a tenistas extraordinarios, por ejemplo, en el pasado, como Pete Sampras y otros, que eran una cosa bárbara. Andrea Agassi, que normalmente también cambia el tipo de acompañamiento que tengas.
Pero en el tenis es un deporte individual y que normalmente sobresale el que tiene mayores capacidades. Por ejemplo, ayer cayó también derrotado Moutet ante un número 300 y tanto en el mundo, un tenista que no tenía ningún tipo de experiencia, un tenista que aparecía por ahí recién en este US Open como uno de sus primeros Grand Slam, y cae derrotado un tradicional francés, que es un tenista que también ha mostrado siempre tener mucha superioridad ante sus rivales y más en este tipo de superficie. Entonces, pero bueno, ya está, empezó el US Open y es uno de los torneos que más se disfruta seguramente de los Grand Slam. Totalmente, como bien dices, en la localía es importante y va a tener especial relevancia, estoy seguro, en el tema femenino, donde está Pegula y donde, bueno, está Serena Williams, está con una wildcard, ¿no? Que vuelve con más de 40 años y habrá que seguirla porque es como un Cristiano Ronaldo en mujer. Es un gen competitivo descomunal y estoy seguro que le va a dar guerra a Sabalenka y a Iga Świątek, la polaca, que siempre seguramente estén ahí, pero yo creo que van a dar guerra. Es maravilloso el tenis. Bueno, imagínate la edad que tiene y en torneos anteriores cuando pierde sus partidos rompe raquetas, patea el piso, o sea, se siente impotente porque realmente tiene todavía ese espíritu competitivo, Serena, de querer ganar siempre. Ha sido la más grande. Bueno, ha sido la más grande. Claro. Ha sido la más grande. A nivel femenino seguramente ha sido la más grande. Y qué bonito momento nos regalaron, que también será irrepetible con su hermana, ¿no? Venus. Serena y Venus, que en determinados momentos estuvieron peleando finales y todo, y que veían las hermanas Williams en cada torneo. Único mundial. Yo creo sí, es único. Bueno, en el fútbol no se ha dado, creo yo, bueno, digo, a magnitud de ser de los más grandes de la historia. Claro, han habido casos de hermanos, han habido casos de padre e hijo. Los Gasol en All-Star, en la NBA, ha habido casos muy bonitos. Pero en el fútbol me refiero, no tengo en mente, en memoria, un caso. No, ¿verdad? Yo diría que no. Ni de hermanos, y si no, habrá gente que nuestros seguidores dirán en comentarios, pues seguro. Tal, y vamos a ver. Pero es verdad que no me suena, no me suena. Porque está el caso de padre e hijo de Peter Schmeichel y Kasper Schmeichel, pero que al final no es como. Kasper no llegó a ser un futbolista tan importante como su padre, ni siquiera le llega a los tobillos, pero que estuvo allí. Pero en el caso de las Williams, ganando torneos importantes, en el caso, en la NBA igual has tenido estos casos, pero yo creo que en el fútbol no se ha dado hasta el momento. Es muy difícil, En los hermanos, porque mira ahora Jude Bellingham y su hermano, pero su hermano no está en el mismo equilibrio a la altura de Jude. Claro. No está a la altura de Jude. Bueno, pero bueno, llegó el momento más complicado del programa. Ha tenido que llegar hasta este punto, aquí en una ciudad que nos ha acogido de una manera espectacular, que hemos disfrutado muchísimo y de la cual nos tendremos que despedir en pocos minutos, porque así como despedimos el programa de Somos Cracks este día, nosotros también tenemos que volver a la capital de España, Madrid. Marcos, unos segundos para que nos despidamos de toda la gente que nos sigue. Ha sido un placer, muchísimas gracias por seguirnos, por apoyarnos y darnos comentarios. Para nosotros ha sido un placer estar aquí en Oviedo. Hemos visto pues, un bonito partido de fútbol, un ambiente maravilloso, hemos vivido tranquilidad, armonía, alegría. Eso es lo que se debe vivir, porque habíamos visto desgraciadamente lo que había pasado en Argentina, hemos vivido aquí todo lo contrario. Es muy bonito eso, un marco incomparable como Oviedo, después de 24 años en Primera División, una ciudad de primera, afición de primera. Pues hay que seguir y seguiremos contando cada partido. Y recordarles también que nos sigan en nuestras diferentes plataformas y redes sociales. En todas ellas nos encontrará como @SomosCracksTV o @SomosCracksTV. Nos sigue por ahí para que pueda estar al tanto de toda la información. Y recuerde también darle a la campanita y a seguirnos también en YouTube, a ser un nuevo suscriptor y darle a la campanita para estar al pendiente de cada una de las publicaciones que por allí estaremos dando. Usted recuerde también que esto no solamente es un programa deportivo, nosotros ya nos convertimos en una costumbre diaria. Hasta la próxima. Llegó